Este es el curso Inicio en el Espíritu Santo y lo vamos a seguir impartiendo todos los lunes a las 8:30 y los miércoles a las 8:30. Están invitados. Espíritu Santo, ven, tú eres nuestro ayudador, nuestro guía, el río que nace del corazón de Dios. Espíritu Santo, tú eres la luz de Jesús, que nos iluminas el camino hacia el Padre que es Jesús. Como una introducción, yo no sé a quién se le perdieron unas llaves, pero el Señor dice, tú eres Pedro, y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Hay personas que perdieron las llaves, que ya no dan mensajes, no buscan la ayuda del Espíritu Santo, se han alejado del Señor. Yo los invito para que vengan, para que vuelvan al Señor, todos juntos. Vamos como en una maratón, todos juntos. Nuestra meta es Jesús, y el Padre y el Espíritu Santo es el que nos guía. Y el Espíritu Santo está haciendo maravillas en toda la tierra. Yo estoy muy al tanto de noticias allá en Australia, en Asia, en Oceanía. Estoy al tanto de noticias cristianas allá en Asia, en África, en Europa, en toda América. Hay un mover del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar. Tenemos que meternos al río. El profeta Jeremías dice que él se metió primero los pies, luego las pantorrillas, luego las rodillas y luego hasta la cintura y se fue metiendo al río. Es el río del Espíritu de Dios que está fluyendo en estos días, porque la profecía se cumple, porque Dios es fiel y Dios cumple todo lo que Él dice. Él no es hombre. Él es Dios. Y entonces en el capítulo 2, lo invito a que anote ahí, los que tengan gusto. En el capítulo 2 del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, sobre toda carne. Y mis siervos y mis siervas profetizarán, tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, los niños se llenarán de gozo, de alegría. Y es que hay que enseñarles el camino del Señor a los niños. Mientras más temprano, mejor. Apenas pueda, estoy por allá. Dios primero. Estoy estudiando psicología. Quiero terminar mi carrera de psicología. He estado muy enfermo. Llevo 4 cirugías en un año. Estoy esperando la otra cirugía. Pero Dios tiene el control. He metido 2 recursos de amparo y si hay que meter otro recurso de amparo lo metemos porque tenemos derecho a tener salud. En Cristo Jesús, Él es nuestro ayudador. Vean lo que está sucediendo en el mundo. Pero déjeme decirle que lo que le está sucediendo a usted, que a veces no comprende, es que el Señor te está llamando. Eres una ovejita. Y el pastor te está llamando. Y usted tal vez es tímida, tal vez es tímido y no sabes reconocer la voz del Señor, la voz del pastor. Pero eso es lo que está sucediendo en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente y en tu espíritu. Y en todo el mundo se está dando este fenómeno. En las empresas, en las universidades, en los colegios, en las familias, en el barrio, no solamente en las iglesias, ya no. El Espíritu Santo está pasando por encima de las iglesias. Si los líderes de cualquier denominación, de las 2000, casi 800 denominaciones que hay cristianas en el mundo, si los líderes no salen a las calles a buscar a las ovejas perdidas, alguien lo hace, guiado por el Espíritu Santo. Y las ovejas perdidas no son solamente los más grandes pecadores.
aquellos que son pobres o drogadictos o borrachos o gays o fornicarios o adúlteros o mentirosos o chismosos o ladrones que están en la cárcel, los corruptos políticos. No, 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 no. Las ovejas que el Señor anda buscando son las que Él sabe en el corazón que lo necesitan. No se confunda, no hay que guiarnos por las apariencias. Los pecados del cuerpo son unos, pero los del alma son otros. Son los que Dios ve porque Dios desea tu corazón. Bendito sea Dios, estamos en un clamor de 3 domingos, ya comenzamos este domingo, ayer, por toda América del Sur, de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Ayuno, oración, clamor, de 5 a 10 de la mañana. Están invitados. Pero déjeme decirle lo que está sucediendo, guiado por la palabra de Dios. Dice en San Lucas capítulo 5, versículo 17, dice: aconteció un día que él estaba enseñando, se refiere a Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Póngame atención. Todos los líderes religiosos del momento y líderes políticos asustados. Estaba leyendo ayer que Netanyahu, el primer ministro de Israel, está hablando de Jesús. ¿Y cómo no va a hablar de Jesús si se reúnen millones de judíos a clamar a Dios y todos cantando Yeshua? Usted sabe lo que son 50,000 voces invocando al Mesías, o 500,000 de personas llamando al Señor. Cumpliéndose las profecías: en los últimos días daré a mi pueblo Israel espíritu de oración y espíritu de visión, y verán al que traspasaron. Entonces el primer ministro de ahí está asustado, ¿verdad? Y así en China no pueden detener la obra ni la mano de Dios. El Espíritu Santo se está moviendo y se reúnen todos los líderes religiosos que no quieren salir de su zona de confort. Sí, escúcheme usted, que el líder de las iglesias, usted que es líder político, usted que domina y controla y oprime, no puedes parar la mano de Dios. Y para muestra un botón, lean el capítulo 9, el libro del profeta Daniel. Nabucodonosor con todo su poder no pudo, Faraón tampoco. Entonces dice que todos se reunieron, todos los fariseos, venían de todas las aldeas, de todo el pueblo, de todos los pueblos venían a ver qué es el asunto con Jesús. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, se hizo una revuelta y todos empezaron a murmurar: ¿quién es este hombre que se atribuye el poder de Dios para perdonar los pecados? Jesús vino a librarnos de la culpa y de las consecuencias de nuestros pecados. Él vino a resucitar a su pueblo, a levantar a su pueblo, y lo está haciendo. Entonces,
Es interesante este pasaje porque dice que venían 4 hombres, no, dice que venían unos hombres y que traían un paralítico en una camilla, supongo yo. Pero como era tanta la multitud en la casa, entonces decidieron subirse por el techo y quitar las tejas, el tejado, y bajar ahí al paralítico. Yo me imagino que el paralítico estaba todo asustado porque se podía caer y quebrar más de lo que estaba. Pero la escritura dice que Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Es que Jesús va primero al alma, al corazón. Él apunta bien, es el mejor arquero. Y viendo la fe de ellos. No dice que viendo la fe de él, viendo la fe de ellos. Tal vez el paralítico no quería ir, por un lado. Puede ser. Y también menos quería que lo subieran al techo y que lo bajaran por ahí. Me imagino ese cuadro, el paralítico todo asustado, ¿verdad? Amigo, siga orando por sus amigos. Madre, siga orando por sus hijos. Esposo, siga orando por su esposa. Dios ve tu fe. Siga orando por sus compañeros de universidad, de colegio, de escuela. Siga orando. Siga orando, siga orando, siga orando. Que Dios ve la fe tuya. Dios ve la fe. Y no hay oración que Dios no conteste. Tarde que temprano contesta todas las oraciones. Se lo aseguro. Yo soy testigo de eso. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos que estaban cavilando, que estaban pensando y que murmuraban y chismeaban entre ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo mandó a la casa para que diera testimonio de que Dios, de que Jesús lo había sanado. Nosotros debemos dar testimonio en la familia, en la casa, aunque nos menosprecien, nos humillen y hablen pestes de nosotros. Debemos de orar y amarlos. Sí, no es fácil, es duro. Pero aunque nos odien, es que no son ellos. Ellos necesitan el amor de Dios también, como este paralítico. Necesitaba del amor de Dios, que le salvara el alma, que le sanara su cuerpo. Y Jesús lo hizo por la fe de ellos. Entonces así se está moviendo el mundo ahora. Si los líderes no se levantan, entonces el pueblo se levanta. Y si el líder se queda botado, el pueblo sigue adelante. Y el líder o se encamina o se queda rezagado. Pero el Espíritu Santo de Dios no lo detiene nadie. Saludo a todos. Es que no puedo estar tocando los teléfonos porque entonces no puedo continuar con el mensaje, con la lectura. Pero todos son bien recibidos. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Quién se fue glorificando a Dios? ¿Los fariseos, los escribas y los doctores de la ley? Esos no. Esos se enojaron montones contra Jesús. ¿Por qué? Porque ellos se creían santos y buenos. Y había uno que les demostró que ellos estaban en pecado, que debían de arrepentirse, pero no querían. Como el faraón. Dios demostró su poder ante el faraón y ante la corte
y no quisieron. Hay personas así, tal vez es que no es el tiempo. El trabajo de nosotros es orar y orar y orar y esperar y confiar. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en una persona? Póngame atención, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en una persona? De ahí está destruyendo los cimientos del hombre viejo y está construyendo una casa nueva. Eso es lo que está el Espíritu Santo. Por eso muchos creyentes no comprenden y no entienden, no tienen una disciplina de oración, es muy importante. Orar en las madrugadas. Usted se pone una meta y lo escribes. Oraré todos los días 15 minutos. Ajá. Puede ser 5 en la mañana, 5 a mediodía y 5 en la noche. Pero ese tiempo es sagrado, es consagrado para Dios. Si no lo haces, entonces nos cuesta un poquito más a todos. Pero yo sé que usted lo está haciendo. Luego con la palabra de Dios también tener una disciplina. Todos los días voy a orar, voy a leer la palabra de Dios 5 minutos. Entonces eso nos da paz, porque la palabra de Dios es como un ancla que nos sostiene el espíritu, el alma, la mente, el cuerpo, todo, y empezamos a confiar más en Dios y a alabar y a bailar y a llenarnos de gozo, a llenarnos de paz. Y comienza el Señor como un albañil a construir la nueva casa. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el Señor a los creyentes y a los no creyentes, les dice, vengan a mí, dice Jesús, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os daré descanso. Pero si usted y yo no oramos, no leemos la palabra, no escuchamos alabanzas, a veces sí, a veces no, y entonces nos revolvemos, entonces nos cuesta un poquito más. Por eso el Señor dice, les daré descanso. Venid a mí los que estáis cansados, cargados. Es que la vida es dura y es difícil, pero deje de estar diciendo eso, deje de estarse quejando. En Jesús tengo paz. Jesús es mi fortaleza. Me enojo y pego 4 gritos y Señor, perdóname. Uy, se me salió el hombre viejo. A todos nos pasa. Y sobre todo, pensar en los más pequeños. Todo lo que me hiciste, todo lo que le hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Capítulo 25 de San Mateo. El juicio de las naciones. Entonces, mira, el mundo es el paralítico. El paralítico es el necesitado, el que tiene hambre y sed del amor de Dios. Hambre y sed de Dios. El mundo en oscuridad está enfermo, está paralítico, pero el mundo está siendo sanado por el poder de Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces cada vez hay más personas que dan el mensaje de salvación, y ya yo he escuchado testimonios de muertos que volvieron a la vida físicamente. Qué susto, ¿verdad? Muertos. Por eso yo no estoy de acuerdo con la cremación. Muertos que volvieron a la vida. Enfermos se sanaron. Se sanarán en los hospitales, en las casas, en las calles, donde quiera que estén. Hablarán en nuevas lenguas, profetizarán, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, expulsarán demonios, tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Porque la Escritura dice, he aquí para el más pequeño creyente y el más grande, he aquí os doy
potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra usted, mujer, contra usted, hombre, contra mí. No pueden prevalecer contra el poder del Espíritu Santo. El que es cremado y ya descansó en paz. Pero a mí me preguntaron, ¿usted quiere que lo crememos? Porque es que yo estoy más del otro lado que de este. Y entonces les digo yo, no, me parece que eso es una costumbre que no es cristiana. Y entonces yo no estoy de acuerdo. Pero estudien, investiguen, escudriñen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios. Son costumbres paganas, no son guiadas por Dios, pero se respeta. No quiere decir que una persona que se cremó no va a ir al cielo. No, yo no estoy diciendo eso. La gracia de Dios es mayor que cualquier cosa. Pero eso es un asunto muy, muy de Dios y usted. Escudriñe las Escrituras. Jesús les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No quiere decir que los cristianos, los seguidores de Jesús, no tenían el Espíritu Santo. Sí lo tenían, pero Jesús lo que quería era que fueran llenos del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús ya había resucitado y todos estaban reunidos en Galilea, donde él les dijo que fueran primero en Galilea. Y les dijo a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos estaban hablando de solamente un aspecto político, de la restauración de Israel como nación y liberación de el yugo de los romanos. Ellos estaban pensando en lo natural. Hay muchas personas que piensan en lo natural. Hay que pensar en lo espiritual, pero el espiritual entiende las cosas espirituales. El natural no puede entender las cosas espirituales, a menos de que se meta en el río. Si se mete en el río y empieza a conocer el Espíritu Santo y su palabra, la palabra de Dios, que es Jesús, porque Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, entonces le va alumbrando la luz de Jesús en su espíritu, en su alma, en su mente, y hasta se va renovando el cuerpo. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las redes son para pescar y estamos pescando. Cada vez son más las personas, las mujeres, los hombres, millones de niños, ancianos que están usando las redes para pescar, para dar el mensaje de esperanza, el mensaje de vida abundante, el mensaje de salvación. Y lo que pide el Señor es sujeción, humildad. Eso es lo que está haciendo Dios. Humildad ante todo y obediencia. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mira, las últimas palabras de Jesús en la tierra. Él tiene los pies, él está de pie en Galilea y tiene los pies ahí. Y las últimas palabras que les dice a sus amigos, a sus seguidores, las últimas palabras son estas.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Para qué se recibe la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué se recibe el poder? Para ser testigo. Y testigo es ser imitador de Cristo. Y todos estamos en camino de ser imitadores de Cristo. Así de simple. Pero hay personas que no están llenas del Espíritu Santo y no son humildes y critican todo y no les parece esto y no les parece lo otro y andan como viejas chismosas, decía mi mamá y mi abuela. No, no. Usted no puede decir ese va para abajo o ese va para arriba. Eso le corresponde a Dios. Usted no sabe. Es que murió en un accidente de tránsito, entonces iba borracho, entonces se perdió, va para el infierno. ¿Quién dice eso? La misericordia de Dios ni usted ni yo la alcanzamos a comprender y entender, porque nosotros tenemos una mente muy pequeñita. En cambio, Dios fue el que hizo todo el mundo, todo el universo. Por favor, eso es lo que nos pide el Señor, humildad. Nosotros debemos amar, debemos servir, debemos evangelizar. Ese es el trabajo de nosotros. Ya acabamos de hacer 5 domingos de ayuno, de clamor por Costa Rica. Después, un mes después, hicimos 3 domingos de clamor, de oración y ayuno por Centroamérica. Ahora estamos haciéndolo por América del Sur. ¿Por qué? Porque Dios me puso eso en el corazón. Yo lo hago. Yo hago esto, yo doy el ejemplo, pero después el Espíritu Santo toca toca lo otro, toca aquella, y esto va cada vez más y más y más y más. Yo deseo en mi corazón que millones de profesoras y millones de profesores se pongan a trabajar. Muchos pastores o muchos sacerdotes no lo hacen. Entonces que alguien lo haga. Que usted es un agricultor, no sabe leer ni escribir, pero déjese usar por el Espíritu Santo. Como era Pedro. Pedro era un pescador común y corriente. No era un doctor de la ley, no era un fariseo, no era un estudioso, no tenía títulos universitarios, no tenía maestrías ni doctorados. Y Jesús lo llamó. Y lo usó como lo usó. El día de Pentecostés, ya Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio el mensaje y fueron 3,000 las personas que se convirtieron. Niños, jóvenes, ancianos, y mujeres, hombres, todos, 3,000 personas. Y fueron bautizados. Ahora, yo deseo lo mejor para mis hijos. Yo que soy imperfecto. Ahora Dios, que es perfecto, desea lo mejor para usted y lo mejor para sus hijos. Pero esos 3,000, ahora, hoy, en los últimos días, se está potencialmente multiplicando. Ya no son 3,000. Ahora son 30 millones, 300 millones, 3,000 millones. Cada vez el Espíritu Santo está agarrando los 5 continentes, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste. Él es Dios. Él no... tenemos que abrir la mente al Espíritu Santo de Dios. Conozco brujas y brujas que están conociendo a Jesús y se están arrepintiendo. Como Ricky Martin, como Thalía, como este muchacho que tiene unas canciones pero tremendas, poderosísimas, y está trayendo millones de jóvenes a Cristo. Justin Bieber. Y podría seguir con la lista. Es que el Señor se está moviendo. Dice Ricky Martin que llegó a una iglesia cristiana evangélica y que lo hizo echado el pastor. Lo hizo echado el pastor. Le dijo que se fuera porque va y lo contaminaba. Ay, a mí me da risa. Entonces Ricky Martin se fue para otro lado. No sé dónde estará, pero o hace una iglesia o lo reciben en otra. Es que esos son los fariseos, los que se creen buenos, los que se creen santos.
Y no, Dios nos pide a todos humildad. No es fácil, no es fácil, pero el Espíritu Santo nos pide humildad. Esa es la santidad, humildad delante de Jesús. Por eso dice él, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo, porque mi carga es suave y ligera. Es la obra del Espíritu Santo de santificación en el que se deja, en el que quiere, en el que desea con toda su alma. Dios es santo 3 veces y no hay nadie como Él. Llegó un rico, un joven rico donde Jesús se le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Él ya sabía el discurso que le iba a dar a Jesús delante de la multitud. Y le dice Jesús, usted sabe los mandamientos, todos los he cumplido desde que era niño, desde que era jovencito, todo me lo sé. Bueno, primero le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo Dios? Y le dice, usted se cree muy grande, ajá. Ya usted cree que tiene el cielo ganado. Tenía mucho dinero, era un rico, Y le dice, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Jesús no se anda por las ramas. Tenemos que depositar todo lo que tenemos, todos los apegos materiales, los apegos familiares, de amigos, y cambiar, porque el Espíritu Santo quiere cambiar, quiere renovarnos por dentro y por fuera, y lo está haciendo si nosotros se lo permitimos. Esa es la labor del Espíritu Santo, y el proceso que usted y yo estamos atravesando es un proceso puramente, le voy a decir cómo, como el de un gusano que hace su capullo, la oruga hace el capullo para luego salir una mariposa. ¿Entiende? No es ninguna parábola, es real. Eso es lo que está haciendo el Señor. En otras palabras, está sacando lo mejor de usted, mujer. Está sacando lo mejor de usted, hombre. Está realmente cambiando tu personalidad para bendecirte y que seas una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor creyente, que oras día y noche por el sacerdote o por el pastor, por su esposa, por su esposo, por sus hijos. Cosa que yo no hacía antes. Antes yo andaba bebiendo guaro, andaba bebiendo licor y llegaba en las madrugadas antes de casarme y pobrecita mi mamá, la hacía sufrir. Pero hijo, ¿por qué estás tomando? Cuando no tomaba porque ganaba el equipo mío, tomaba porque perdía, y si no porque había perdido la novia, o si no porque tenía problemas con la novia. Y era un borracho, era un alcohólico. Ahora para mí es un placer levantarme unas horas antes para adorar a Dios. Y somos millones los que estamos haciendo eso. Señor, te ofrezco este día. Está bien que ores 1 minuto, sí, está bien que ores 2 minutos, 3 minutos, está bien. Lo importante es los primeros pensamientos. El Espíritu Santo es cuando nos habla. Me preguntaba una muchacha que tiene 18 años de ser cristiana, y me dice, profesor, el Espíritu Santo habla. Y le digo yo, el que hizo la boca no va a hablar, y oye, el que hizo los oídos, las orejas, no va a oír. Es que hay que meterse en el río del Espíritu, hay que meterse en la palabra con alegría, con gozo. Señor, me cuesta, mira cómo lucho, Señor, la carne no me deja. Dame pasión, Señor, por ti. Yo puedo decir que yo estoy enamorado de Jesús, pero me hace falta mucho, mucho me hace falta. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Jesús iba ascendiendo, estando puestos los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, la ascensión de Jesús, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habíais visto ir al cielo. Lo estamos esperando. Aleluya. Y el Espíritu Santo te está diciendo que Jesús viene. Se fue entronizado, fue coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores de lo visible y lo invisible. Destruyó el infierno, a Satanás, la muerte, el pecado, la culpa, la depresión, la ansiedad. Todo lo destruyó Jesús. Por eso Él dijo, hecho está. Y ahora viene por su pueblo, viene por su novia, viene por su cuerpo. Él es la cabeza y usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y no me gusta a mí ver que esta mano derecha se agarra con la mano izquierda y la pierna derecha golpea la pierna izquierda. No entiendo. Esos pareciera que no son del cuerpo de Cristo. Pero me duele mucho ver a católicos que se agarran entre ellos, se muerden entre ellos, cristianos evangélicos que se muerden entre ellos. Yo tengo la verdad y solo yo soy el dueño de la verdad. No, la verdad es Jesús y solo Jesús tiene la verdad. Debemos de amarnos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, sanarnos a través del Espíritu Santo para poder amar a otros, para poder darle a otros, porque Jesús viene por una iglesia pura y sin mancha. Es a través de la sangre del Cordero. No crea que es por sus obras, no crea que es por sus hechos. Por eso el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo, Él es fiel y justo, pero hay que ser humilde. Si confesamos de corazón, si confesamos nuestros pecados, nuestras preocupaciones, nuestras cuitas, decía mi abuela, si confesamos todo lo que hay ahí, Señor, Él es fiel y justo, Él es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En la mañana, mediodía, en la noche. En la mañana, mediodía, en la noche. Y cuando sea necesario y donde sea necesario, me cubro con la sangre de Cristo. Lávame, sangre caliente, viva y vivificante de Jesús, el Cordero Sagrado, inmolado desde antes de la fundación del mundo. En Él tengo salud, en Él tengo el poder del amor. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo os he amado. Hay 2.800 más o menos denominaciones cristianas en el mundo y peleándose unas con otras y el mundo muriéndose de hambre física y espiritual, cuando nos fuimos llamados a compartir todos los dones y todo lo que nos ha dado el Señor. Usted sabía que usted y yo no tenemos nada que sea nuestro. Usted no tiene nada que sea suyo. Yo no tengo nada que sea mío. Estoy hablando por la gracia de Dios. Estoy de pie por la gracia de Dios. Vivo aquí en Costa Rica por la gracia de Dios. Tengo la edad que tengo por la gracia de Dios, por sus misericordias que se renuevan cada día. No tengo nada. Podría estar con un cáncer en el hospital a punto de morir, un infarto. Pero en su misericordia Él me tiene de pie. Por eso lo amo tanto. El que sostiene el universo y los planetas, el que te sostiene a ti, Abel, Leonardo, Vinaba, Carmen, Juan, Pedro. El que sostiene el universo es el que te sostiene a ti con amor y cariño. ¡Qué bendición de Dios! Y dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Eso es. A mí me preguntaba hoy un cristiano evangélico, me dice, profesor, pero es que el ecumenismo no es de Dios y esto y que el otro. Y le digo, vea, primero, no voy a discutir. Si usted no comprende o no entiende, yo no te voy a hacer comprender ni hacer entender. Porque nadie puede cambiar a otra persona. Solo el Espíritu Santo de Dios y si la persona se lo permite.
Yo nada más le voy a decir una frase. Tome esa frase y pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Bueno, está bien, me dice. Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Por eso es que estos 120 estaba la Santísima Madre del Señor. Y ahí estaban todos. No solamente 11. Ya habían escogido a Matías, que lo escogieron, creo que fue por una moneda. Pero después viene a reponer a Matías, a reponer a Judas, Saulo de Tarso, porque ellos no estaban llenos del Espíritu Santo y lo hicieron en lo natural, para no decir en la carne. Pero ahí estaban 120. Ahí estaba Marta, ahí estaba María, ahí estaba Andrés, estaba Bartolomé, estaba Mateo, estaba Lucas, estaba Marcos, estaba Juan. Ahí estaban todos, 120. Pero ¿cómo dice que estaban? Discutiendo y peleando. No dice eso. Que mi doctrina es la que prevalece. Solo yo sé la Biblia. No dice eso. Dice que todos estaban, aleluya, 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 sentados, unánimes, juntos. Un solo clamor: ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, llena mi vida, te necesito. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, pero cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu de Dios, Él os revelará todas las cosas. Entonces ellos estaban ahí esperando, estaban todos juntos, sentados en oración, tranquilos, calmados, respirando profundo. Y vean lo que sucedió. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento fuerte que soplaba. Aleluya, aleluya, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que el Espíritu, cuando cayó, llenó toda la casa. Toda la casa cuando el Espíritu Santo llegó. Pero estaban sentados en oración, ya habían ido a trabajar, estaban todos juntos, unánimes, estaban unánimes juntos, porque es que hay que ser Marta y hay que ser María, no solamente María, ni solamente Marta. Y estaban ahí y cayó el fuego, el Espíritu Santo como un viento recio, un viento fuerte. Un estruendo como de un viento recio, un escándalo. Pero era la fiesta de las cosechas, era la fiesta de Pentecostés y el Señor lo hizo al propio. Porque en Jerusalén estaba inundado de judíos prosélitos, de judíos que venían de todas partes del mundo conocidos, y el Señor aprovechó ese momento, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Dice de todas las naciones bajo el cielo, eso me encanta. De todas las naciones bajo el cielo. Es lo que está haciendo hoy. Vengámonos, ya no nos quedemos allá en Jerusalén, en Pentecostés, en la fiesta de las cosechas. Una fiesta donde llegaban todos los judíos a celebrar las cosechas, lo que habían sembrado, y iban a vender sus productos, y toda esa fiesta el Señor la aprovechó para mandar ese viento recio como un estruendo y llenarlos a los 120. Pero habían gentes de todas las naciones bajo el cielo. Eso es lo que está haciendo ahora allá en Oceanía, en Asia, en África, en Europa, en América, en
todo, en los mares, en los cielos, donde quiera. El Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Por qué? Porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre las multitudes. Y después dice el salmista, dice el rey David, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Eso es lo que está sucediendo, muchachos. Y oremos para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo cada día. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven en el nombre del Señor. El Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo en tu espíritu, en tu mente y en tu cuerpo, en todo tu ser está recibiendo la llenura de su amor, de su poder, poder para ser testigos de Jesús. La obra que el Espíritu de Dios viene a hacer en nosotros es llenarnos de gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez repito, regocijaos. Es sonreír, es reírse, es alegrarse en las buenas y en las no buenas. Es llenarnos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es llenarnos de amor, de coraje, de fe, de esperanza. Es de escuchar al hermano. Y el Espíritu que nos consuela a nosotros, consuela a otros. Aleluya. El Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida, en mi vida. El Espíritu Santo está ahora tocándonos y hablándonos. Te amo hijo, te amo hija. Yo soy Jesús, el autor y consumador de la fe. Di mi vida por ti, morí, derramé mi sangre y di mi vida porque te amo, me perteneces. Tú me perteneces, yo pagué el precio. Aluma, nacita, raba, raba, sibara, la vara, va, yibiri, la pa, 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 pa. Me perteneces y tengo un propósito eterno para tu vida, hija, para ti, hijo. Aleluya, verás cosas maravillosas que haré en tu vida. Si me lo permites, aleluya, entraré a tu casa. Aleluya, aleluya. Si me abres las puertas de tu corazón, entraré a tu casa y cenaré contigo. Aleluya. Tú conmigo y yo contigo y cenaremos juntos. Aleluya, yo soy el pan. Aleluya, aleluya, yo soy el pan que da vida. Aleluya, aleluya, no tendrás hambre jamás, no tendrás sed jamás, porque solamente yo puedo llenar el vacío del ser humano, el vacío del hombre. Solamente yo. Aleluya, recibo la paz de Cristo. Recibo la paz de Cristo. Recibo la paz de Cristo. Recibo la abundancia de gozo de Cristo. Recibo la llenura del Espíritu Santo ahora mismo. Gracias, Señor, porque tú me conoces. No hay nada oculto delante de tu presencia y aún así me amas. Con un amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia, hija, hijo. Comprende, yo soy tu hacedor, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Te sostengo en mi mano y nada ni nadie podrá apartarte de mi mano. Aleluya. Alumana, riaroa, papa, 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 papa. Llénanos, 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 llénanos. Llénanos de tu poder, llénanos de tu amor, Señor. Llénanos sobre todo abundancia de sabiduría y paz para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a ser humildes. Ayúdanos.
Aleluya, no me importa si nos dan en una mejilla, ponemos la otra, Señor. Aleluya, si nos piden que caminemos una milla, caminar dos. Aleluya, si nos piden una túnica y tenemos dos, la damos. Si nos piden un plato de comida y tenemos dos, lo damos para tu gloria, Padre, para tu gloria. Glorifícate en Oceanía, en Asia, en Europa, en África, en América. Glorifícate donde quiera que llegue este video, donde quiera que lo esté oyendo un no vidente. Aleluya, aleluya, o se lo digan, se lo expliquen a un sordo mudo. Aleluya, aleluya, recibimos sanidad física en el nombre de Jesús. Recibimos sanidad física por la gracia y la misericordia de Dios, por el don de Dios, que es un don gratuito. Recibimos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros ahora en el nombre poderoso de Jesús, ante el cual los poderosos tendrán que arrodillarse debajo de la tierra, en la tierra y en el cielo. Toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo y proclamará que Él es el único Señor. No hay dos. Santo, 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 santo. Veo tronos terrenales que se mueven, que se mueven, que se mueven. Los tronos terrenales de emperadores y poderosos en la tierra se mueven, Dios sacudiendo el piso, aleluya, aleluya, diciéndoles: yo soy el Señor, ante mí todos darán cuentas. Aleluya, aleluya, santo, 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 santo. 3 veces santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Reciban ustedes, que son líderes, viejitos y viejitas, sacerdotes, monjitas, pastoras viejitas, pastores viejitos. Levántense en el nombre de Jesús. Levántense en el nombre de Jesús. Han sido abandonados, pero no por Dios. Levántense en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Aleluya, veo maravillas. Aleluya, muchas personas orarán por los enfermos y se sanarán. Aleluya, 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 dando comida. Aleluya, al necesitado, dando vestido al necesitado. Santo, santo, santo. Señor, bendice este ministerio. Bendice la Asociación Internacional Misericordia Divina. Señor, ayúdame a ayudar, ayúdame a ayudar, ayúdame a ayudar. Tú en mí, tú en mí. Tú en mí, aleluya, aleluya, ayúdame, ayúdame, dígale usted: ayúdame a orar por mis compañeros, 1, 2, 3 minutos al día por mis compañeras. Ellos están sufriendo, ellos tienen problemas, ellos tienen preocupaciones, están enfermos de la cabeza, enfermos, aleluya, aleluya, en el cuerpo. Sana, 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 por la llaga de Jesús, por las llagas hay méritos con la sangre de Cristo, y la llaga de Jesús se levantan hasta los muertos. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Toda la gloria solo para ti, Jesús. Recuerdo a Esteban siendo apedreado, lleno de sangre en su cabeza, sus orejas. Tal vez ya le habían quebrado, le habían reventado un ojo, en el pecho, le habían quebrado unas costillas con las piedras. No eran piedras así, chiquiticas, no, eran piedras grandes, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es ser apóstol, eso es ser discípulo, eso es ser amigo, eso es ser seguidor de Jesús. Perdonar a los que nos hacen daño. Que Dios los bendiga. Nos vemos Dios primero el miércoles. Dios primero a las 8:30. Oren por mí, que yo estoy orando por usted, por su familia, por sus problemas. Esas montañas de problemas, Dios es más grande que esas montañas. Confíe. Bendiciones abundantes para todos.